Se ha escuchado mucho acerca del tema de la madurez y la inmadurez espiritual en la Biblia. ¿Quién es maduro y quién no? Esa es la pregunta. No solamente es importante, hermanos, tener el conocimiento exacto de lo que es realmente la madurez y de lo que no lo es. En ocasiones podemos tener un concepto equivocado de lo que es la madurez en relación a otros o de nosotros mismos, pero sobre todas las cosas es importante mirar los síntomas, las características de la madurez en lo que aparece en la Biblia y lo que Dios tiene en mente cuando habla de síntomas de madurez y de inmadurez. El propósito es que seamos maduros. Todos Dios quiere que seamos maduros. Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, dice, vamos adelante a la perfección. Ahí la palabra perfección implica madurez. Los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hay varios pasajes de la Biblia que hablan de quienes son maduros. Yo quiero invitarles una forma muy sencilla y práctica que veamos, que abran sus Biblias el capítulo 9, no lo mueva de ahí, el capítulo 9 de Lucas, para hacer un análisis de lo que son síntomas de inmadurez en el creyente a la luz de las Escrituras y a la luz de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. En Lucas capítulo 9, use su Biblia para que usted vaya siguiendo esta lección paso a paso. El capítulo 9 de Lucas es un capítulo, hermanos, muy amplio. Son 62 versículos de este capítulo 9 de Lucas. Y ahí miraremos algunos rasgos, algunas síntomas, características de inmadurez en los discípulos. Y podemos nosotros aprender en esta tarde mucho acerca de ello. Como decía, es importante el tema de la madurez porque Dios quiere que seamos maduros. Entre más hermanos haya maduros en la iglesia, menos dificultades habrá entre unos y otros, ofensas personales menos, divisiones menos, más soluciones más prácticas en algunas situaciones o problemas de la iglesia. Si somos más maduros, podemos atender mejor las cosas de una forma mejor. Así es que, hermanos, los invito a que tengan su Biblia en la mano y vamos a mirar ahora del versículo 10 del mismo capítulo 9, nos vamos a mover de ahí, capítulo 9, versículo 10, 11, 12 al 13, versículo 10 al versículo 13, dice la palabra de Dios así. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen, porque aquí estamos en un lugar desierto. Versículo 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Para entender mejor, hermanos, estos versículos, usted y yo tenemos, por ejemplo, Mateo, Marcos y Juan, aparte de Lucas, como parte de la historia de los contextos. Y cuando leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, miramos un poco más de las circunstancias que estaban aconteciendo, rodeando en este evento de los discípulos, cuando dijeron: despídelos, Señor, despídelos. Cuando usted busca en Marcos, por ejemplo, capítulo 6, verso 30, dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Note bien que es exactamente lo que dice Lucas. Pero Marcos agrega una cosa, según el verso 31 de Marcos 6. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué implica? Los apóstoles estaban muy cansados.
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Puede imaginar eso? Tanto trabajo que ni siquiera había tiempo para comer. Eso es lo que está hablando Marcos. Lucas no nos lo dice, Lucas simplemente nos está narrando en el capítulo 9, versículo 10 al verso 13, y dice que ellos ya está declinando el día, se acercan los discípulos, verso 12, y dice, le dijeron a Jesús, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque estamos aquí en un lugar desierto. ¿Qué es la idea, hermanos, de los apóstoles? La idea es simplemente que ellos no están dispuestos, como Jesús en una ocasión dijo, a dar una milla más, la milla extra. Eso es. Jesús, cuando vemos los contextos, es un maestro incansable. Él está cansado, según por ejemplo Marcos capítulo 6, se van en una barca, según el verso 32, y muchos le vieron ir allá. Usted cuando está en el mar de Galilea, y hace esa travesía que Jesús hizo en la barca, pero ellos lo hacen caminando y salen, y de pronto están acá y dicen, oh maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús sigue enseñando y enseñando y enseñando. ¿Cuál es la actitud de los apóstoles? Señor, despídelos. Dice Marcos que no tenían tiempo ni para comer, y Jesús les dice, vengan a un lugar aparte. Dice así, porque no tenían, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco. Jesús los miró muy cansados. Y hermano, lo que primero miramos en este capítulo 9, uno de los síntomas de falta de madurez, precisamente el egoísmo, no tomar en cuenta a los demás. Egoísmo. Y usted pueda ponerlo en la práctica, aplicarlo en forma muy sencilla, muy fácil. Hay actividades en la iglesia, toca ir a trabajar el edificio, oh, bueno, yo estoy un poco cansado, bueno, que vayan los demás. ¿Qué otro ejemplo? Hay que ir al hospital porque hay unos que están enfermos, hay que ir a orar por ellos. Pero tienes una jornada de 8 o 10 horas de trabajo, así es que a ver quién puede ir. Egoísmo. ¿Me explico? No estamos dispuestos a tomar en cuenta a los demás, que los que están en el hospital, que el trabajo que hay que hacerse en la iglesia, que hay que ir a visitar a alguien que puede venir el domingo, y hay que darle una clase, es posible, hay que ayudar a alguien que tiene algún problema, un matrimonio, qué sé yo, pero hay que caminar la milla extra. ¿Qué es un síntoma de madurez? Darlo. ¿Cuál es el síntoma de inmadurez? La forma cómoda, no pensar en los demás, pensar en uno mismo. Pues yo estoy cansado, Señor, ¿por qué no los despides y que vayan a las aldeas, se alojen mejor? Estamos desiertos y es muy tarde, y que vayan. Jesús sabía que ellos estaban cansados. ¿Se fijan en eso? Y el que está, hermanos, el que es maduro no piensa en él mismo. Por eso Filipenses capítulo 5 dice él, no mirando por lo suyo propio. Y un síntoma para que no nos equivoquemos en nuestro concepto y en los demás de lo que es madurez y lo que es inmadurez, ponga un concepto correcto según Dios. El que es maduro está dispuesto a sacrificar su cansancio, ir más allá, y el que es inmaduro no está dispuesto a hacerlo. Primer síntoma. Vayamos al siguiente, hermano, no salga del capítulo 9 de Lucas. Ahora, leamos versículo 28 al 36. Lucas 9, versículo 28 al 36. Dice así la palabra de Dios, del verso 28 en adelante. ¿Qué es lo que encontramos? La transfiguración. La transfiguración de Jesús. Lucas 9, 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí.
y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo, subraya eso, lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Verso 36. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué es esto, hermanos? Segundo síntoma. Las prioridades de ellos no estaban en orden. No estaban en orden. ¿Por qué nos damos cuenta? ¿Qué es la prioridad según Dios y qué es la prioridad según Jesús en este evento de la transfiguración? Eran 3 hombres, y mirándolo así en la Biblia, en una resurrección tenía que estar con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. En la transfiguración tuvo que estar Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ok? Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, ¿quién estaban con ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Usted pregúntese ahora, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan en esos 3 eventos? Vaya a Gálatas capítulo 2 y dice que Pedro, Jacobo y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Ellos tuvieron una capacitación muy especial, diferente a los demás. Miraron y oyeron ciertas cosas que los demás no oyeron. Estoy usando toda la Biblia y su contexto. De tal manera que ellos están aquí ahora. ¿Y cuál era la prioridad principal para Dios y para Jesús, para ellos? Ser entrenados, ellos entender que pasarían a una era diferente, la era cristiana, no la era mosaica ni la era patriarcal, era cristiana, donde en la era mosaica los profetas eran representados por Elías. Aquí está. La ley era representada por Moisés. Así que en la transfiguración están Moisés y Elías, que es la ley y los profetas. Pero la ley y los profetas se cumplían en Cristo Jesús. Así es que la voz viene y se dice, este es mi hijo amado, a él oíd. En otras palabras, hay que dejar un poco en la historia a Moisés y a Elías y a los profetas, porque hemos llegado al Mesías, a Jesús. Y esa es la prioridad. Escuchen a Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es el Maestro. Jesús es el Salvador. Ese es el enfoque de la transfiguración. ¿Cuál es el enfoque, la prioridad de los apóstoles? Ay, Señor, qué bueno que estuvimos aquí. Porque si no hubiéramos estado, ¿quién iba a hacer las enramadas para estos hombres? ¿Se diga eso? ¿Tienen en orden su prioridad? No. A veces en nuestra inmadurez no tenemos en orden las prioridades. Hermano, no pude ir a adorar a Dios porque tuve que trabajar. No había opción, sí, pero pues necesito ganar un poco más de dinero. Y la prioridad es que pagar, allá decimos, pagar los biles, pagar los recibos, los gastos. Eso es. Esa es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero para ti? Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando el hombre no tiene prioridad de eso, hermanos, amigo oyente, entonces estamos en un desorden de prioridades. ¿Qué es tu prioridad? Para mí mi esposo, para mí mi esposa es mi prioridad. Él dice, yo no voy a la iglesia, yo tampoco voy, estamos bien unidos. No, esa no es tu prioridad, no debe ser prioridad. Sí es importante, pero pongamos en orden de prioridad. Ama a Dios con todo tu corazón. El que no aborrece padre, madre, hijo, no es digno de mí. Ese es el orden bíblico. Y mire un síntoma de inmadurez. ¿Conoce a alguien que tiene ese síntoma? Sí, muchas veces nosotros. Entonces, no hemos alcanzado madurez aún. Tenemos un desorden de prioridades. Eso es. Otro más. En verso 37 al 41 del mismo Lucas. Verso 37 al 41. Dice así. Al día siguiente, no te ven cómo va cambiando de eventos y de lugar también. Lucas 9. 37 al 41. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él.
y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Verso 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, tráelo. Hermanos, ¿qué es esto? Otro síntoma en los apóstoles de inmadurez, una fe débil. Los apóstoles no tenían una fe suficiente. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Tráeme acá a tu hijo, tráemelo. Esto, hermanos, es un síntoma de inmadurez. La falta de fe, una fe débil. Necesitamos una fe fuerte. Por eso cada cristiano cuando se bautiza necesita tomar inmediatamente después una serie de estudios bíblicos básicos de cómo echar raíz fuerte en la fe para que no, cuando viene el sol abrasador o el viento fuerte o los ríos que dan con ímpetu, como dice Mateo en los primeros capítulos, del hombre prudente no caiga. Muchas veces los primeros cristianos no son entrenados de esa manera con las clases básicas. Cómo voy a enfrentar la tentación, el pecado, cómo desarrollar el temor a Dios, cómo desarrollar una fe fuerte, etcétera, etcétera. Ya la primera semana los primeros bautizados deben estar estudiando muy fuerte esos temas. Cómo amar a Dios, cómo temer a Dios, cómo conocerle mejor. Eso es, hermanos. Y gracias a eso no hay una fe fuerte. Jesús fue muy paciente con sus discípulos. Una fe muy, muy, muy débil. No era suficiente. Cuando Él le dijo, tráemelo acá. Y dice el verso 46 que mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ellos no entendían estas palabras, les estaban velados para que no les entendiesen, dice la palabra de Dios. En el contexto de Lucas, hermanos, después ellos se acercaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dijo, espíritu no salen sino con ayuno y oración. Pero si tuvieres fe con un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate. Note el lenguaje que Jesús está usando. En otras palabras, no tienen fe. Y dijeron ellos, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, necesitamos entender esto. Yo pensaba que era maduro y cuando siento que mi fe no es tan fuerte, entonces estoy mirando que falta madurez en mi vida. El falta de discernimiento, veíamos hace un momento el versículo 42 del mismo Lucas, el versículo 42 al 45, dice que, verso 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Déjenme ver si encuentro un versículo allí. Esta es la Reina Valera. Pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Ponga atención en esto porque una de las herramientas de entender la Biblia no solamente es contexto, lenguaje. ¿Qué es otra? La herramienta, traducciones. Hay muchas traducciones en la Biblia. Pero ¿cuál traducción dice lo correcto? Hay que ir al original de la Biblia, como se escribió. Y aquí tengo otra traducción, que es la Biblia Dios habla hoy. Dice, pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Esta es la traducción correcta, no la anterior. Les estaban veladas para que no las entendiesen, como diciendo, Jesús no quería que entendieran eso. Eso no es verdad. Esa traducción no está correcta allí. La traducción correcta es que aún ellos no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. No habían llegado aún, como cuando Jesús dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los pueden sobrellevar. Y hermanos, amigo oyente, es otro síntoma de inmadurez. Ese síntoma es simplemente que hay falta de discernimiento, hay falta de entendimiento. Cuando dice el hermano, wow, el hermano es bien maduro. Sí, pero ¿cómo dices que es maduro? No alcanza a entender ciertos pasajes de la Biblia, no puede discernir
entre lo que es ley y opinión, no puede discernir en ciertos textos difíciles, entonces no es maduro. Es porque ese es uno de los síntomas de inmadurez. Ahora, hermanos, pasando al versículo 46 al 48, 46, 47, 48 de nuestras Biblias, de Lucas capítulo 9. Siga con la Biblia, por favor. Verso 46 al 48 dice así. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entraron en discusión, dice el verso 46, entre ellos, sobre quién va a ser el mayor. ¿Es síntoma de madurez o de inmadurez? Síntoma de inmadurez. Esto se le llama la vanagloria de la vida. ¿Quién quiere ser el número uno? ¿Quién quiere ser el mayor? ¿Quién quiere ser el protagonista? Es como cuando encontramos en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, todos querían hablar en lenguas. Hasta la fecha no sabemos con exactitud por qué todos querían hablar en lenguas. Era muy vistoso, es posible. La profecía, muchos no querían hablar profecía o discernir las lenguas, pero muchos querían hablar en lenguas. Y por eso Pablo dice, si todos hablan lenguas van a decir que todos están locos. Hoy en día hay mucho protagonismo en la iglesia. Todos quisiéramos estar enfrente, que nos vean. Y esto es el problema de hermanos, de la vanagloria de la vida de los discípulos. En una ocasión vino la madre de dos de ellos y quería una petición. Señor, que me tengas a mi hijo, uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Eso es la vanagloria. Cuando queremos nosotros que los demás nos reconozcan lo que hacemos, que se toque trompeta, que se hable bien de nosotros, y entonces no somos maduros aún. Es mejor, hermanos, que no digan. Salomón dijo, es mejor que la lengua ajena te alabe y no tu propia lengua. Y a veces es mejor no hablar bien de nosotros mismos. No es bueno. Eso es un buen síntoma de madurez. Síntoma de inmadurez, Señor, están discutiendo quién va a ser el mayor entre nosotros. Esto es otro síntoma. Pero hay otro más. Versos 49 y 50. 49 y 50 de Lucas capítulo 9. Dice, entonces respondió, versículo 49 y versículo 50. Entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros, por eso se lo prohibimos. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Cuando yo estaba en los 20, empecé a predicar a los 20, si no me equivoco, y estaba en los 20 y un predicador ya grande de edad, que ya durmió en el Señor, me hizo esta pregunta en una serie que yo atendí y me dijo, hermano Barrera, ¿qué enseña usted sobre ese que echaba fuera demonios y que andaba solo? En otras palabras, ¿qué es lo que entiende sobre ese texto? Y la verdad, honestamente, yo no entendía mucho, como tampoco hoy en día mucho. De ahí que dije, ¿qué contesto ahora? Uno está joven, le sale una serie y todos creen que uno sabe todo y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y va uno a morir y va a seguir aprendiendo aún. Dije, ¿qué contesto? Dijo, ¿qué enseña sobre ese que andaba echando fuera demonios? Y le dije, hermano, pues yo lo igual que los discípulos, yo lo igual que Jesús, yo lo sigo que siga solo echando fuera demonios. Yo no sé quién era ni por qué, pero yo lo dejo que siga. Y le digo, ¿y usted? Creí que me iba a dar una respuesta. Dijo, yo también. Que siga echando fuera demonios. Hermanos, pero escuchen bien esto, ¿qué es el punto aquí? Bueno, en realidad se deja ver mucho la mentalidad de los apóstoles, lo que se le llama el espíritu o actitud del sectarismo. ¿Qué es el espíritu del sectarismo? Si no caminas con nosotros, no eres de los de nosotros. Y no debes hacer nada si no estás con nosotros. Y no estoy diciendo que no debemos nosotros juzgar en cuanto a doctrina se refiere. Hay una verdad y gracias a Dios que la hemos encontrado.
Pero no somos nosotros los que tenemos que juzgar. La palabra del Señor es la que juzga. Él dice el Señor mismo. Pero a veces, hermanos, ese es el espíritu del sectarismo. Ellos dijeron, el Señor no sigue con nosotros y por lo tanto se lo prohibimos. Jesús dijo, no se lo prohíban, porque el que no es conmigo contra mí es. Se trata del Señor estar con Él o sin Él. Eso es el punto allí. De ahí, hermanos, que también esto sucedió en la iglesia en Corinto, según el contexto, lo que leíamos por la mañana. Uno dice, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, porque Apolos habla muy bonito, y me bautizó Apolos, por lo tanto soy de Apolos. Eso es un espíritu divisionista de sectarismo. Y cuando uno, hermanos, si alguien no está, de síntoma de inmadurez, si alguien no está de acuerdo conmigo, e inclusive en una opinión, por lo tanto, no come conmigo y no es mi amigo. Es un espíritu de sectarismo. La madurez es que a pesar de que estamos divididos en opiniones, podemos confiar en uno del otro, podemos comer juntos y podemos amarnos libremente. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Puedo pensar en algunos hermanos predicadores que les amo y me aman y que no estamos de acuerdo en ciertas cosas. No de ley, desde luego, de opiniones. Y tenemos muy excelente amistad y buena relación y confianza. Eso puede ser un síntoma de madurez, pero síntoma de inmadurez es que si no estás de acuerdo conmigo en el tamaño del pan que yo voy a comer, hermano, entonces, lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo y no caminamos juntos. Ese es síntoma de inmadurez. Veamos el concepto correcto de lo que es madurez y de lo que no es. Pero siguiendo un poquito más. En el capítulo mismo 9, pero ahora el 51, ya menos llegamos a la otra orilla del terminar el capítulo 9 de Lucas. Versículo 51 al 56 ahora, por favor. 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Simple y sencillamente un espíritu sin misericordia. La palabra espíritu, como contexto en la Biblia, tiene diferentes aplicaciones. La palabra espíritu, no siempre la palabra espíritu significa lo mismo. Espíritu, por ejemplo, espíritu, Santiago 2:26, el espíritu sin el cuerpo está muerto, el espíritu del hombre. El espíritu inmundo, 2, probad los espíritus, porque muchos profetas han salido, predicadores, profetas, ¿ok? Espíritu del hombre, espíritu inmundo, espíritus son profetas o predicadores. Y Dios nos ha dado espíritu de cobardía, actitud. Caleb tuvo otro espíritu diferente. Y eso es lo que estoy hablando aquí, un espíritu sin misericordia, esa actitud. Podemos ir un poquito más. Espíritu Santo, es el número 5. La palabra espíritu tiene varias aplicaciones para que usted no se pierda y use bien la Biblia. De ahí que ellos están teniendo un espíritu sin misericordia, un espíritu negativo. Y por eso dice, Jesús iba a pasar, y era necesario en Jerusalén, los samaritanos no le recibieron, y entonces, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego y los consuma? Es una actitud sin misericordia. Cuando alguien tiene una actitud sin misericordia, la pregunta es maduro. No, es un síntoma de inmadurez. Es un síntoma de inmadurez. Hermanos, no somos perfectos, ni uno solo somos perfectos. Perfecto es Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que aplicar la regla de oro. La regla de oro. Y como queráis que hagan los hombres así con vosotros, así haced con ellos.
Juan 8, el que esté sin pecado sea primero a arrojar las piedras contra ella. ¿Quién levanta la mano primero? Servidor, no somos, hermanos, perfectos. Y esto habla de que cuando nosotros no tenemos un espíritu sin misericordia, falta madurez. Juicio sin misericordia hará que el que no haga misericordia. Es increíble mirar cómo los discípulos, hermanos, tenían tantas cosas que mejorar y que aprender. Vamos a hacer una aplicación final y parar aquí por esta ocasión. Es interesante el capítulo 9 del libro de Lucas. Vamos a hacer una aplicación muy simple. ¿Y qué aprendemos de esto nosotros? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? Primero, hermanos, ¿podemos aprender de los errores de los demás? Podemos. Según Pablo a los romanos, dice que las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Podemos aprender de los errores de ellos, claro que sí. Pero también otra cosa, la inmadurez de los discípulos es solo un reflejo de la paciencia de Jesús hacia nosotros. Jesús es paciente para con nosotros. Muchas veces somos muy crueles y somos muy estrictos, muy duros con nosotros mismos. Hermanos, Jesús trató con hombres imperfectos. ¿Ha leído usted alguna vez cuando Jesús, dice la Escritura, que Jesús no se fiaba de los hombres porque sabía lo que hay en el corazón del hombre? ¿Y sabía usted que en una ocasión Judas Iscariote dijo, Señor, este perfume se podía vender en más de 200 denarios? Pero decía la Escritura que no decía referente a los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Y nos sorprendió mirar que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. La pregunta es, Jesús, siendo omnisciente y todo lo sabía, ¿no sabía que estaba sustrayendo de la ofrenda? Sí sabía. ¿Cómo Jesús trató la imperfección de los discípulos? Como nosotros. Dijo un hermano en una ocasión, si hubiera sucedido en tiempo de hoy, creo que si alguien hubiera sustraído la ofrenda, ya lo hubieran puesto en la cárcel o algo hubiera pasado muy duro. Y no digo que toda desobediencia debe castigarse, no. Me refiero que tenemos que aprender, hermanos, cómo Jesús trató con la inmadurez de los discípulos. Fue paciente. Cómo tratamos nosotros con las imperfecciones unos de otros. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, buscando la unidad, soportándonos unos a otros. Muchas veces somos crueles cuando no somos perfectos para poder emitir un juicio nosotros en primer lugar. De eso aprendemos en Lucas 9. Y por último, ¿por qué mirar, hermanos, los defectos de los demás? Jesús enseñó en cierta ocasión, ¿por qué mira la paja de tu hermano y no dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Todo esto, hermano, me sorprendió cuando yo analicé el capítulo 9. Tantas cosas que los discípulos necesitaban mejorar, así como nosotros. Dije, Señor, ¿qué aprendemos de ello? Esto. Podemos hacer una muy buena aplicación en nuestras vidas el día de hoy. Cómo Jesús trató con los errores de sus discípulos. Dios bendiga ricamente.